Este primer capítulo lo voy a grabar como me salga del corazón. Eh, Hoy es 13 de febrero del 2024 y voy a comenzar narrándoles lo que me aconteció el 13 de febrero del 2023. Tuve un suceso que conmocionó mi vida bastante fuerte y me hizo entrar en una dimensión mucho más profunda de lo que está sucediendo actualmente en el planeta. Para empezar, quiero contarles que en el 2022 tuve un año bastante complejo, fue como una gran montaña rusa, porque me tocó poner a dormir a mi hija mayor Gata y fue un proceso bastante doloroso. Ese año me la pasé casi todo el año estudiando acerca de la muerte, porque después de poner a dormir a mi hija Gata, pues perdí la esperanza. Y cuando uno pierde la esperanza, pierde todo. Me la pasé, soy una maestra en la muerte. Es más, puedo hablarles de la muerte porque me pasé casi un año y medio estudiando acerca de la muerte. Me leí todos los documentales de YouTube, leí libros y me volví una experta en este tema. Por alguna razón misericordiosa del universo, pasaron una serie de situaciones en el 2022 que fueron sanando mi corazón, hasta que llegó en vísperas de Thanksgiving del 2022 un ángel gato a mi vida. Y cuando ese ángel gato llegó a mi vida, apenitas le vi sus ojitos. Era una cosa tan chiquitica, tan tierna, tan dulce, con una perfección tan grande. Tenía unas manchitas, unos ojitos, unas paticas, su colita, su boquita, sus bigotes. Cuando yo lo recibí, me maravillé enseguida de verlo. Y inmediatamente que vi sus ojos, le puse el nombre de Merlín, porque soy una aficionada de la historia del rey Arturo y el mago Merlín de Irlanda. Entonces vi a este maguito gato y enseguida le dije, tu nombre va a ser Merlín, el mago mártir. Y le puse mártir porque ese es el apellido de mi segundo esposo. Entonces, Merlin vino a traer sanidad a mi vida, fue una cosa mágica. Él fue como un ángel que me mandó el universo a través de una serie de almas y, y permitió que esas navidades del 2022 fueran unas navidades muy especiales, porque yo, si no hubiera sido por él, hubiera sido unas navidades muy tristes. Merlín trajo magia a mi vida, duró nada más 3 meses conmigo, pero trajo magia. Y no solo trajo magia, sino que trajo sanidad. Y bueno, en enero fui con Merlín a muchos lugares. Era un león curioso y quería enseñarle todo y pasamos ratos muy, muy especiales. Pero tuve unas situaciones de las cuales en ese momento, viviendo en Miami en un cuarto que rentaba a unas personas mayores y que estuve allí con ellos por 2 años, me vi en una situación que tenía que moverme de Miami. Realmente ya no estaba contenta en Miami, sobre todo porque no encontraba calor hacia los animales y había tenido una serie de situaciones que en este momento no las voy a narrar, pero futuramente las narraré. Hoy quiero hablarles de lo que aconteció el 13 de febrero del 2024, del 2023, cuando caminaba en las calles de San Petersburg. Por alguna razón sabía que me tenía que mover hacia el norte, estaba buscando un lugar, no conocía mucha gente en el área norte de la Florida y bueno, yo me guío por las señales del universo. Y se dieron unas señales y llegué a San Petersburg. Allí renté un Airbnb con mi gatico y con la finalidad de conseguir un cuarto donde me recibieran con mi gatico
y comenzar un nuevo camino con mi gatico y moverme de Miami porque ya en Miami no me hallaba, no era feliz en Miami. Entonces, ese 13 de febrero nosotros ya llevábamos 2 días en San Petersburg y tuvimos unas experiencias increíbles en San Petersburg, sobre todo porque sentí acogida por los animales, porque por alguna razón iba con mi gatico por las calles, llegué al downtown de San Petersburg y todo el mundo tenía que ver con mi gatico. Y yo dije, wow, aquí hay buena vibra con los animales, este es un lugar donde quiero llegar. Yo ya le había pedido a los ángeles que me iluminaran, que me mostraran cuál era el lugar para nosotros, pero todo se dio para que fuera ahí en San Petersburg. Entonces comencé a buscar cuartos que más o menos pudiera eh, pagar con lo que recibo del gobierno y no había encontrado nada hasta el momento, pero yo quería ver el cuarto y por eso había llegado a San Petersburg. Entonces comencé a mirar en Facebook y en Facebook apareció una señora venezolana que estaba ofreciendo que su hija vivía en San Petersburg y tenía un apartamento y estaba rentando un cuarto. Y esa mañana me acuerdo que me levanté temprano con Merlin, estábamos en un ARB bien bonito, pero en una zona de hermanos africanos, o sea, la gran mayoría en esa zona eran africanos, americanos. Entonces, pero aún habían latinos también, pero se veían más afroamericanos. Y yo como me siento bien, yo no presté atención, o sea, yo he estado en todos los, yo soy una persona que en el transcurrir de mi vida he interactuado con todas las razas y me conecto con todas las personas siempre y cuando estemos como en el mismo corazón. En todo caso, ese día Merly, me acuerdo que llegamos a este ARB que era bien lindo y era de una muchacha mexicana y estaba, lo cogí por online y me salió a muy buen precio la noche. Entonces me acuerdo que estando en el cuarto y Merlin y yo estábamos felices porque la noche anterior nos había tocado dormir en la calle por una experiencia que decidí pasar con Merlin y y me acuerdo que habíamos descansado porque no habíamos dormido mucho. Y en resumidas, Merlin estaba feliz, estaba brincoteando. Y me acuerdo que se puso a jugar con una hormiga. Y yo le decía, y yo me quedaba maravillada porque Merlin jugaba con la hormiga, pero ni siquiera le puso una pata encima. Él la miraba y jugaba con ella y la miraba y la hormiguita caminando y él jugando con la hormiga. Y yo incluso tomé un video y lo grabé y dije, mira Merlin jugando con una hormiguita, la cosa más increíble. Entonces me acuerdo que me bañé, me arreglé y puse música angelical y clamé mucho por ayuda angelical para que nos mostrara bien dónde teníamos que vivir Merlin y yo y que se diera el todo para que encontráramos un lugar adecuado, con gente buena, que amara a los animales. Y bueno, yo puse todo esto en manos del universo y me acuerdo, me arreglé cuando apareció esta señora en el Facebook indicándome que es su hija. Pero lógicamente ella después como que detectó que tenía un gato y puso unas trabas, pero yo le expliqué que mi gato era obediente, que era un gato que iba a estar en mi cuarto. Traté enseguida de mostrarle que no sintiera ningún afán porque mi gato era un gato muy, muy, muy obediente y muy limpio. Entonces ella me dijo que de todos modos la hija me quería ver y yo entonces le dije que yo iba a llegar al lugar. Y como no tengo carro y gloria a Dios porque estoy contribuyendo al bienestar de este planeta, entonces enseguida busqué cómo iba a ser la ruta de buses que teníamos que coger para llegar al lugar. Nos arreglamos, yo puse a Merlin, lo puse bien lindo y yo me fui también y el sol estaba brillante y el cielo estaba azul. Era un día lindo, era un día realmente hermoso y caminamos hasta el sitio que indicaba, de acuerdo al Google Map, donde tenía que coger los buses. Entonces llegué a una avenida que me acuerdo que al frente había una gasolinera
Y en ese momento yo dije, tuve un momento como que medité que debía entrar a la gasolinera, pero después dije, no, más bien voy a caminar porque ya el bus va a pasar rápido. Y me quedé ahí esperando porque todavía no había la señal del peatón y era una avenida bastante congestionada por carros. Entonces en ese momento, cuando yo estoy esperando para que el semáforo dé la señal para cruzar, eh, yo estaba escuchando música, Merlin estaba en mi backpack, que fue un backpack que yo compré a través de Amazon, que era una maravilla porque era como una cápsula. Yo le decía a Merlin que estaba en su cápsula naval de la NASA. Y Merlin estaba allí feliz y estábamos contentos y yo estaba esperando la señal peatonal. En el momento que ya viene la señal peatonal, yo comienzo a cruzar y yo estaba escuchando música, Merlin estaba en mi backpack, en la espalda, y cuando yo voy a cruzar, llega este monstruoso bus público de los Estados Unidos de América, y cuando veo, me ha tirado el bus y se vino encima. Fue todo tan rápido que solo recuerdo que yo vi el bus, ¡pah! Y el golpe y me caí. Y mi primera impresión fue, ¿dónde está mi gato? Y comienzo a mirar a mi gato y me doy cuenta que el papá se había partido. Y enseguida me di cuenta que mi gatico se me había escapado. Y yo comienzo a llorar y a gritar que mi gatico. Y llamaba Merlin, Merlin, Merlin. Y comienza a llegar toda esta gente y yo estaba tirada en el suelo y comienzan los carros a parar enseguida y yo gritando Merlin, Merlin, y a mí nada más pensaba, Dios, ¿dónde está mi gatico? Y miraba Merlin y yo no podía creer que esto nos estuviera pasando. Hasta que de pronto comienza la gente a rodear, los carros se paralizaron y yo alcanzo a ver a Merlin a lo lejos. Se había salido. Sí, gracias a Dios el backpack era como una plataforma y se partió porque si el backpack de mi gato no hubiera estado duro, mi gato hubiera tenido un accidente. El gato se partió el backpack, pero él salió enseguida. Y yo lo alcancé a ver buscándolo con la mirada, buscándolo hasta que lo encuentro. Y él estaba por allá como en una esquina y me mira. Y yo no podía creer que eso nos hubiera ocurrido en ese minuto. Y yo pidiéndole a la gente que lo cogieran, que lo miraran. Pero cuando ya lo muestro, trato de decir, Merlin, y alguien trata de mirar, ya él se había escondido. En ese momento la persona que cometió el accidente bajó, era una persona afroamericana, una mujer. Y yo no podía creer porque ella baja del bus. Yo estaba tirada en el suelo, no me podía mover, no sabía qué me había pasado. Y ella llegó hacia mí, me miró, vio que yo me estaba tocando la pierna y se sentó sobre mi pierna. Entonces yo la miro a los ojos y yo vi como una roca. Vi a un zombie frente a mí. Y yo le digo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? You are sitting on my leg. Y en ese momento ya estaba el rescue, estaban atendiéndome, me estaban preguntando si me dolía la cabeza, si me había caído, si tenía conciencia. O sea, era un ruido, todo lo que yo oía era ruido y yo nada más pensaba en Merlin. Todo lo que le decía a ellos era Merlin, Merlin, rescátenme a Merlin, recójanme a Merlin. Merlin, mi gatico se quedó, por favor recójanlo. Y yo lloraba y todo lo que pedía era que recogieran a mi gatico. Esta mujer se sentó en mis piernas y yo no sé por qué lo hizo. Y ahí hubo gente. Me acuerdo que vino una persona y le dijo que qué estaba haciendo. Y entonces la comenzó a hablarle.
Y lo que recuerdo es que comenzaron a discutir. Yo no sabía si era alguien del rescue o quién estaba hablando con ella. Ella parecía loca, ella parecía fuera de este mundo, de verdad. Entonces, el rescue vino, lógicamente llegó la policía y bueno, lo que recuerdo es que me subieron a la ambulancia del rescue y yo gritaba por mi gatico. Yo todo el tiempo lo que clamaba era por mi gato Merlin, hasta que llegué al hospital y seguía llorando por mi gato. Me recuerdo que la mujer que me recibió en el hospital le parecía como y yo estaba diciendo muchas cosas. Me acuerdo que estaba diciendo como que se iban a lamentar si a mi gato le pasaba algo. Y recordaba, Dios mío, y ustedes van a las iglesias. Yo estaba diciendo muchas cosas que me salían y las recuerdo todas. Pero lo más increíble es que cuando llego y esta mujer ve que yo estoy gritando por mi gato, me reclama como diciéndome que porque estaba haciendo tanto escándalo por un gato, algo así. Yo estaba que la insultaba. Pero yo tenía tanto dolor en mi corazón que ni siquiera para decirle un insulto me salía. Ese día enseguida me vino a ver el médico. Bueno, me dejaron un rato, no me vinieron a ver enseguida. Me preguntaron si me podía mover o algo así. Yo solamente me di cuenta que mi pierna me dolía muchísimo. Y les dije que mi pierna me estaba doliendo mucho. Y que no podía mover mi pierna. Me tuvieron ahí en espera un rato hasta que llegó el médico y me hicieron unas radiografías y me dijeron que me iban a operar. Y al poco tiempo me operaron y cuando desperté de la cirugía, el anestesiólogo llegó al cuarto y me dijo que todo había salido muy bien, que me había fracturado la tibia y que iba a tener que estar 3 meses en reposo pero que me habían puesto unas placas y que todo estaba previsto para que saliera bien si yo tenía los respectivos cuidados dentro del proceso de recuperación. Al poco tiempo, no llegó el médico que me operó, el que llegó fue el anestesiólogo, que fue el que me informó de que la operación había sido un éxito. En ese momento yo no tenía mucha gente a quien acudir, yo no conocía a nadie en San Petersburg y la persona que llamé enseguida que pasó el accidente fue a una de mis grandes amigas en ese momento que se llama Gerald, que vive en Chicago, y llamé a mi amiga Gerald y le dije que había tenido un accidente, que estaba en el hospital, que había perdido a mi gato. Entonces ella enseguida, que supo cuál era la situación, contactó a otra amiga mía que estaba en Miami y le dejó saber la situación y le indicó que tenía que encontrar un abogado. Mi amiga de Miami miró en la internet y cogió el primer abogado que encontró en la internet. En ese momento la propaganda que estaba en la internet era de la oficina de abogados que se llama Alex Hanna y le indicaron todo lo que había pasado. La oficina del abogado enseguida me contactó y yo llegué a estar 15 días en el hospital de San Petersburg. Y bueno, esta oficina enseguida me mandaron papeles, me hicieron firmar. Y yo la verdad es que como no sabía mucho, pues yo firmé todos los papeles y se sometió una demanda al condado de San Petersburg. Yo no sabía cómo regresar, estuve 2 semanas en ese hospital, me trataron bien, pero el punto era que no sabía cómo iba a regresar a Miami y tenía que regresar a Miami, pese a que yo ya le había dicho a mi landlord que yo me iba a mudar el 1 de marzo, pero al tener este accidente, lógicamente, yo no me iba a poder mudar. Entonces yo le pedí a mi landlord, que eran 2 personas mayores muy amables que me dieron renté este cuarto, este efficiency en la casa de ellos por 2 años. Ellos al saber la noticia pues me dijeron que no había problema, que ellos iban a esperar que yo me recuperara y el tiempo que tomara recuperarme para que yo me pudiera mudar.
Y bueno, el punto era cómo regresaba a Miami, no sabía cómo me iba a trasladar de San Petersburg con una pierna en herida y, y con todo el dolor que llevaba en el alma por la pérdida de mi gato. Afortunadamente la divinidad siempre trabaja de manera increíble porque una enfermera de San Petersburg que me estaba atendiendo y que supo el caso de mi gato, enseguida me contactó con una señora rescatista de animales que ella conocía. Y conocí entonces a esta persona que se llama Debbie y ella supo de mi caso, de mi gatico. Y enseguida ella tomó y me dijo que me iba a ayudar a recuperar a mi gato. Y enseguida ellas pusieron fotos, yo les mostré la foto de mi gatico y comenzaron a avisar a todos los rescues de San Petersburg. Pero mi gatico no aparecía y mi gatico nadie sabía de él. Hasta que alguien contactó a Debbie y supimos de que mi gatico lo habían visto cerca de donde había habido el accidente, pero en un Walmart que había cerca de esa área. Y alguien lo alcanzó a ver y hasta le tomó una foto. Y la chica que le renté el ARB también me estaba ayudando en esto. Pero no pudieron, mi gatico se había quedado en la calle, pero nadie pudo rescatarlo. Inclusive pusimos un reward si alguien veía al gatico y no lo devolvía. Avisamos a todos los rescues. Debbie, que fue a través de la enfermera del hospital que me ayudó, se portó de una manera increíble y ella hizo la extramilla para ayudarme a recuperar a mi gato, pero fue imposible. Y cuando llegué entonces mi amiga Gladys de Miami conocía a una persona que hacía transporte puerta a puerta y a través de ella contacté a esta persona que se llama Mauricio, un colombiano, y él pues ofrecía el servicio puerta a puerta de transporte. Y entonces me indicó que él podía transportarme y bueno, yo iba a pagarle por el servicio. Mi amiga Gerald de Chicago me ayudó con el dinero para pagar el servicio de que me transportara del hospital a la vivienda que tenía en Miami. Y Mauricio, la persona que me transportó, después de 2 semanas de estar en el hospital, porque no sabían, lo que me había ofrecido el hospital era mandarme a un shelter. Y yo les decía que cómo me iba a ir a un shelter si tenía una pierna herida. Pero eso era lo que ellos podían hacer por mí. Entonces, afortunadamente, a través de mi amiga Gladys, apareció Mauricio. Y Mauricio entonces me recogió una madrugada del hospital y me ayudó y con el dolor que tenía en la pierna y que no la podía apoyar porque el anestesiólogo fue muy claro que la única manera de que mi pierna se recuperara era que no hiciera ningún apoyo por 3 meses sobre esa pierna. Entonces era bastante, cuando uno tiene una situación como esta y que no es experto caminando con una sola pierna, pues era bastante fuerte porque yo tenía 2 piernas, pero de pronto ahorita en ese momento tenía una sola pierna. Ese tiempo me llevó a pensar en los nativos de las Américas y los caballos. Y pensaba en los caballos y me trajo muchos recuerdos de esos tiempos. Y bueno, recuerdo esa noche, esa madrugada que Mauricio vino por mí y me recogió y me ayudó, me cargó para que subiera al van y tuvimos un compartir en el van de Mauricio colombiano y conocí a este ser humano y fue muy agradable y me dejó en mi vivienda en Miami y me ayudó, me montó en la espalda para bajar y bueno, las amigas mías que tenía en Miami me recibieron y llegué a mi cuarto, pero yo estaba
todo parecía como una película y así me sentía en ese momento, como que estaba viviendo una película y, y no entendía qué había pasado y me preguntaba todavía por qué me había pasado eso cuando yo tenía tantas esperanzas de que iba a abrir un camino con mi gatico Merlin. Y bueno, estaba tomando medicamentos para el dolor y adaptándome a caminar con una pierna por 3 meses. Y llegué al cuarto y recuerdo que comencé a ver las cositas de Merlin que yo tenía y tratando de hablar con estas personas, amigas que había conocido en San Petersburg para rescatar a mi gatico y tratando de mandar, usando la internet, las redes sociales para ver si había alguna posibilidad de que mi gatico apareciera. Ese 13 de febrero mi vida cambió porque me di cuenta que el mundo está bastante convulsionado y no podía entender por qué esa alma arrojó el bus contra mí cuando ella me vio. No podía entender por qué lo hizo. Y al sol de hoy no lo entiendo. Mi gatico se quedó, siempre oré y le pedí a los ángeles que las almas que lo hayan rescatado lo hayan tratado como lo que un rey gato. Y bueno, a partir de allí se comenzó un capítulo en mi vida que poco a poco les iré contando. Pero este es mi primer capítulo de las remembranzas de mi historia y hoy es 13 de febrero del 2024 y recuerdo a Merlin con gran nostalgia en mi corazón. Pese a que comprendo que todo fue con un propósito mayor, pero no obstante fue algo fuerte en mi vida y me permitió comprender muchas cosas que hasta ese momento no comprendía. Gracias.